La noche en que mi familia me echó a la calle, aprendí que en algunos hogares, quien llora más fuerte es quien tiene más que esconder. Mi hermana estaba en el jardín, señalándome con el dedo como si yo fuera la villana de una historia que ella misma había inventado. Mi papá tiró mis cosas al pasto sin pedir una sola prueba. Y mi mamá observó todo en silencio, el tipo de silencio que duele más que cualquier grito. Lo que ellos no sabían es que, semanas después, un correo electrónico completamente banal, enviado por error por un hotel, iba a destruir cada pedazo de la mentira que mi hermana había construido con tanto cuidado. Y cuando eso pasó, los mismos teléfonos que se quedaron mudos la noche en que me corrieron, explotaron de mensajes en menos de una hora. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Jimena Vargas. Tengo 32 años. Trabajo como archivista en un instituto cultural en el interior de Guanajuato, y hasta hace 3 meses creía que mi familia, a pesar de todo, era del tipo que al menos preguntaba antes de condenar. Estaba equivocada. Fue un jueves por la noche. Acababa de llegar de un viaje de trabajo. 2 días catalogando documentos históricos en una biblioteca municipal a 4 horas de distancia. Estaba cansada, con la maleta todavía en la mano, y cuando di la vuelta en la esquina de la calle donde viven mis papás, vi las luces del porche encendidas y pensé que era un día común. No lo era. Mi hermana mayor, Mariana, estaba en el jardín. Lloraba de una forma que nunca antes había visto. Ese tipo de llanto que parece ensayado para un público, demasiado fuerte, demasiado dramático, con los brazos abiertos y la cara vuelta hacia mí como si estuviera esperando a que yo apareciera. A su lado, mi mamá se agarraba los codos como si se estuviera abrazando a sí misma, y mi papá estaba parado en el centro del pasto con una expresión que solo puedo describir como puro asco. Antes de que pudiera decir una palabra, Mariana me señaló con el dedo y dijo que yo había arruinado su matrimonio, que yo le había presentado a su esposo, Alejandro, a una mujer, que yo sabía lo que estaba haciendo, que todo había sido calculado de mi parte porque siempre le tuve envidia a la vida que ella había construido. Me quedé paralizada, con la maleta todavía en la mano, intentando entender qué estaba pasando. Mi papá no me dejó hablar. Me clavó esa mirada y dijo las palabras que hasta el día de hoy escucho cuando el silencio es demasiado pesado. Lárgate de aquí, no eres digna de esta familia. Y entonces empezó. Agarró las cosas que yo había dejado en el cuarto que aún guardaba como mío. Una chamarra, algunos libros, un par de tenis, una caja con fotografías, y las fue aventando al pasto mojado como si fueran bolsas de basura. Mi mamá no dijo nada, simplemente no dijo nada. La miré esperando algo. Una pregunta, una señal de que quería entender antes de decidir. Pero ella desvió la mirada, y ese desvío fue la parte que más me dolió. No las cosas tiradas en el pasto. No el dedo acusador de Mariana. La mirada que mi mamá eligió no darme. No grité, no lloré ahí enfrente de ellos. Había algo dentro de mí, orgullo tal vez, o solo el instinto de no darle a Mariana la satisfacción de verme derrumbarme, que me mantuvo de pie. Me agaché, recogí lo que pude cargar, lo metí en la maleta y me fui. Caminé hasta el final de la calle sin mirar atrás. Cuando di la vuelta a la esquina y salí de su vista, me recargué en la pared y me quedé respirando profundo por unos 5 minutos. No sabía a dónde ir. Le marqué a mi amiga Camila, que contestó al segundo tono con la voz adormilada de quien ya estaba durmiendo. No me hizo preguntas innecesarias. Me dijo, pide un Uber y vente. Esa es la diferencia entre una amistad de verdad y el resto. Llegué a su casa cerca de las 11 de la noche. Me dio una cobija, una taza de té que ni me tomé, y se quedó sentada en la orilla de la cama mientras yo le contaba todo. Cuando terminé, se quedó callada un momento y luego dijo algo que se me quedó grabado en la cabeza. Mariana no se inventó esto de un momento a otro. Ya lo tenía preparado. La única pregunta es, ¿por qué? Esa noche yo no tenía respuesta. Estaba demasiado ocupada intentando entender cómo mi propia familia me había corrido sin darme ni 30 segundos para defenderme. En los días siguientes, me fui a vivir a un estudio pequeño que encontré a las prisas. Un departamentito en el centro de la ciudad, con paredes delgadas y una ventana que daba a un estacionamiento. No era bonito, pero era el lugar donde nadie podía, de repente, decidir que yo no pertenecía ahí.
Me llevé conmigo las cosas que había logrado salvar del pasto. Los libros mojados que sequé con servitoallas. La chamarra con una mancha de pasto que nunca se le quitó por completo. La caja de fotografías donde había una foto mía a los 6 años sentada en las piernas de mi papá, el mismo papá que había tirado mis cosas como basura. Guardé esa foto en el fondo de la caja. No pude tirarla. Tampoco pude dejarla a la vista. El trabajo me salvó en esas primeras semanas. Ir al instituto, sentarme frente a documentos que necesitaban atención y cuidado, organizar archivos de cosas que ya habían sobrevivido a décadas. Había algo casi terapéutico en eso. Yo entendía a los documentos, sabía cómo tratar cosas frágiles. Con las personas, aparentemente, tenía mucha menos habilidad. Mariana no me llamó. Mi mamá me mandó un mensaje después de 3 días diciendo que la familia estaba sufriendo y que yo necesitaba entender la magnitud de lo que había hecho. No me preguntó si estaba bien. No me preguntó dónde estaba durmiendo. Solo me dijo lo que yo había hecho, como si la historia ya hubiera sido juzgada, sentenciada y archivada. Leí ese mensaje 3 veces y no contesté. Me quedé pensando en la frase que había dicho Camila. Mariana no se inventó esto de un momento a otro, y entre más lo pensaba, más me daba cuenta de que tenía razón. Porque la versión que contó Mariana era demasiado detallada, demasiado dramática, demasiado encajada para haber nacido de la desesperación de una noche. Tenía nombres, fechas, contextos. Sabía qué decir y a quién decírselo antes de que yo apareciera en la esquina. Lo que Mariana no sabía es que yo, a pesar de todo el dolor, soy archivista por naturaleza. Organizo pruebas, entiendo sistemas. Sé que los registros existen incluso cuando las personas creen que ya borraron todo, y sus registros seguían ahí. Solo que ella aún no se había dado cuenta. Camila es diseñadora gráfica, hace home office y tiene el don de ver patrones donde otras personas solo ven desorden. Fue ella quien me sentó frente a una taza de café a la semana siguiente y me dijo: vamos a dejar de reaccionar emocionalmente y vamos a empezar a pensar con lógica. ¿Qué estaba pasando en la vida de Mariana antes de que todo esto explotara? Era una pregunta sencilla, pero me di cuenta de que, de tanto intentar entender qué había hecho yo mal, nunca me había hecho esa pregunta. Mariana y Alejandro llevaban 6 años casados. Desde afuera, parecían la pareja perfecta. Él, ingeniero civil, callado y educado. Ella, siempre en el centro de algún evento a beneficio, siempre fotografiada, siempre sonriendo con esa sonrisa que parecía encenderse con un interruptor. Pero quien conocía a Mariana de cerca, sabía que esa sonrisa era trabajo. Ella construía su propia imagen con la seriedad de quien administra una empresa. Nunca me había preguntado qué estaba escondiendo debajo de toda esa fachada. A través de una conocida en común, una mujer llamada Paulina, que organizaba eventos benéficos en el mismo círculo en el que se movía Mariana. Camila descubrió que había rumores. Nada explícito, solo esos chismes de pasillo que la gente disfraza con expresiones vagas. Mariana anda rara. Alejandro parece preocupado por algo. Algo está pasando en esa familia. Paulina aceptó tomarse un café con nosotras. Llegó incómoda, con la actitud de quien está a punto de decir algo que no quería tener que decir. Al principio fue evasiva. Mariana estaba bajo presión. El matrimonio había estado difícil. Esas cosas pasan. Camila fue directa. ¿Por qué Mariana estaba tan preparada para culpar a Jimena específicamente? Paulina le dio vueltas a su taza despacio. Luego dijo, en voz baja, porque necesitaba que alguien estuviera equivocado antes de que alguien preguntara qué estaba haciendo ella. Sentí un hueco en el estómago. El nombre que salió a la luz fue Enrique Navarro, un consultor que trabajaba en proyectos de restauración histórica y se movía en el mismo ambiente de eventos que Mariana frecuentaba. Nadie tenía pruebas de nada, solo era ese tipo de presencia que deja rastro. Llamadas a altas horas de la noche, viajes de trabajo que no necesitaban que él fuera. Mariana haciendo preguntas sobre Alejandro de una forma que sonaba menos a preocupación y más a monitoreo. Cuando salimos de ese café, me quedé parada en la banqueta procesándolo todo. La pieza que faltaba acababa de encajar. Mariana no me había culpado porque yo fuera la explicación más conveniente. Me había culpado porque yo era la distracción más eficiente. Si todos me estaban mirando a mí, nadie la estaba mirando a ella. Darme cuenta de eso no me dio alivio. Me dio ese tipo de tristeza fría que llega cuando entiendes que no fue un accidente, que fue una elección, que tu propia hermana te miró,
Evaluó cuánto valía tu reputación para ella y decidió que eras lo suficientemente desechable. Los días siguientes fueron los más difíciles, no por la investigación, sino por dentro, porque había un momento, de madrugada, en que miraba las paredes del departamentito y pensaba que sería más fácil dejarlo pasar, dejar que se quedaran con la mentira, dejar que siguieran creyendo que yo era la culpable si eso me compraba algo de paz. Pero Camila no me dejó. Una noche apareció con algo de cenar. Se sentó en el piso de mi departamento porque yo todavía no tenía suficientes sillas, y me dijo: «No te vas a rendir, porque si te rindes, vas a cargar con la culpa de ellos toda la vida, y sabes que no te mereces eso». Tenía razón, y yo lo sabía. Solo necesitaba escucharlo de alguien que no tuviera interés en convencerme de lo contrario. Así que volví a lo que sé hacer. Empecé a pensar históricamente, como archivista, no en emociones, sino en registros, no en versiones, sino en documentos. Enrique Navarro trabajaba en restauración. El instituto donde yo trabajaba tenía conexiones con redes de preservación histórica en todo el estado. Era un universo pequeño, y los universos pequeños dejan rastros, a través de contactos profesionales, sin mencionar nombres, sin hacer acusaciones, solo haciendo preguntas técnicas sobre proyectos y participaciones en eventos. Empecé a armar una línea de tiempo. ¿Dónde había estado Enrique? ¿Cuándo? ¿Con quién en los registros públicos de eventos y comités? ¿Y en qué momentos esa presencia coincidía con las ausencias que Alejandro había mencionado, meses antes, en una plática casual a la que en su momento no le di ninguna importancia? Todavía no tenía lo que necesitaba, pero me estaba acercando. Y entonces, de forma completamente inesperada, el mismísimo Alejandro me escribió. El mensaje llegó un martes por la tarde. Yo estaba en el instituto, en medio de un inventario de cartas del siglo XIX, cuando mi teléfono vibró con un número que conocía pero que no esperaba ver. Alejandro. Directo, sin preámbulos. Necesito platicar contigo. ¿Puede ser hoy? Le contesté que sí. Nos vimos en un café cerca de los juzgados, un lugar neutral, discreto, lejos de cualquier lugar que ambos pudiéramos asociar con la familia. Alejandro llegó antes que yo y estaba sentado con las manos alrededor de un vaso de agua, con esa facha de quien lleva semanas sin dormir bien. Él es un hombre de pocas palabras en condiciones normales. Esa tarde, fue aún más directo. Me dijo que sabía que yo no había hecho de lo que Mariana me acusaba, que él mismo había intentado decírselo a mis papás y que mi mamá había cortado la plática diciendo que él intentaba protegerme por culpa, que Mariana había construido esa narrativa con tanto detalle, con tanto llanto, que era casi imposible cuestionarla sin parecer insensible. Ella es muy buena en eso, me dijo, sin coraje, con una especie de cansancio que solo llega después de que la admiración se va por completo. Le pregunté qué sabía de Enrique Navarro. Se quedó callado unos segundos. Luego me dijo que, meses antes, había encontrado una confirmación de reservación de hotel sincronizada por error en una tablet vieja que ambos compartían ocasionalmente. Mariana la había borrado antes de que él pudiera guardarla, pero el nombre del hotel se le quedó en la memoria porque era un lugar al que nunca habían ido juntos. Una pequeña hacienda a 2 horas de la ciudad, del tipo que aparece en listas de fines de semana románticos y no en listas de conferencias de trabajo. Cuando dijo el nombre de la hacienda, algo dentro de mí se quedó completamente quieto. Yo conocía esa hacienda. El instituto había realizado un evento de preservación documental ahí hace 2 años, y yo había coordinado parte de la logística. Eso significaba que mi correo profesional estaba registrado como contacto secundario en su sistema de reservaciones. Un detalle administrativo que a nadie se le ocurriría jamás verificar o borrar. Era una posibilidad pequeñísima, casi ridícula de lo pequeña que era. Pero entendí en ese instante lo que significaba. Si Mariana había reutilizado un perfil de reservación viejo ligado a ese evento, y si el sistema de la hacienda todavía tenía mi correo como contacto de notificación en el sistema interno, era posible, no garantizado, pero posible, que algún aviso administrativo me hubiera llegado por error. Salí del café con la cabeza tan llena que casi olvido pagar la cuenta. Esa misma noche, abrí mi correo profesional y me fui a fondo, no en la bandeja de entrada principal. Ahí hubiera visto cualquier cosa relevante. Me fui a la carpeta de notificaciones automáticas, esa donde se quedan los correos que nadie lee porque parecen mensajes de sistema sin importancia. Fui bajando, semana por semana, mes por mes,
Y ahí, entre confirmaciones de boletines y alertas del sistema que nunca había abierto, encontré algo. Un correo de la Hacienda, enviado hacía 3 meses. Asunto: corrección de contacto de notificación. Resumen de reservación anexo. Me quedé mirando esa línea de asunto por un tiempo que no sé medir. Luego lo abrí. El correo era educado, burocrático, completamente sin drama. Explicaba que mi dirección profesional se había quedado vinculada por error a un perfil de reservación reutilizado, y que, al corregir el error, estaban reenviando los documentos administrativos que se habían generado antes de que se identificara la equivocación. Había un PDF adjunto. Abrí el PDF. Mariana Campos. Enrique Navarro. 2 fines de semana. Suites conectadas. Petición de discreción registrada. Servicio a la habitación después de medianoche. Los nombres ahí, en los documentos del hotel, sin ambigüedades, sin posibilidad de interpretación alternativa. No fue el tipo de descubrimiento que te hace gritar o llorar. Fue el tipo que hace que el mundo se quede muy quieto por un momento, como cuando por fin encuentras la pieza que faltaba en un rompecabezas enorme y te das cuenta de que la imagen completa siempre fue diferente de lo que pensabas. Cerré la laptop. Fui a la ventana. Miré el estacionamiento allá abajo por unos 5 minutos. Luego le marqué a Camila y dije 3 palabras. Ya tengo todo. Camila llegó en 20 minutos con una botella de agua y esa actitud decidida de quien está a punto de hacer algo importante con mucha calma. Nos sentamos juntas en mi mesita y abrimos el PDF otra vez, leyendo cada línea con atención, porque yo necesitaba estar absolutamente segura de lo que estaba viendo antes de hacer cualquier cosa con eso. Era exactamente lo que parecía. Un registro administrativo, generado automáticamente por el sistema de un hotel, explicando su propio error y corrigiéndolo. No era una denuncia anónima. No era un chisme de pasillo. Era burocracia. Y la burocracia no llora, no manotea, no cambia la versión dependiendo de quién esté en la habitación. Teníamos una opción: confrontar a Mariana primero, o mandarlo directo a la familia. Elegí confrontarla primero. No sé si fue la decisión más sabia, pero lo necesitaba. Necesitaba ver el momento en que su actuación fallara. Fui a su casa a la mañana siguiente. Abrió la puerta con ese aire de quien siempre está lista para ser fotografiada, con una ceja ligeramente levantada, como si mi presencia fuera un poco inconveniente pero manejable. Entré antes de que pudiera decidir si me dejaba pasar o no. Le dije directamente: ya sé lo que estabas escondiendo cuando me echaste la culpa. Su sonrisa no desapareció de golpe. Fue un proceso de segundos. Un micromovimiento en los ojos primero, luego una ligerísima tensión en la mandíbula, y después la sonrisa finalmente cediendo a una expresión que nunca le había visto en la cara. Algo muy parecido al miedo. Le enseñé la primera página del resumen de reservación en mi celular. La leyó. Sus dedos apretaron el teléfono más de lo necesario. ¿Cómo conseguiste esto? Su voz salió más baja de lo normal. Reutilizaste un perfil viejo y se te olvidó quitar mi correo del sistema, le contesté. La Hacienda me mandó el archivo por error, y luego me mandó la corrección explicando exactamente por qué había pasado. Intentó negarlo, luego indignarse, y luego sacar la versión en la que yo era la mala por tener ese documento. Cada intento duró menos que el anterior porque ella sabía, y yo sabía, que ninguno de ellos iba a funcionar contra un papel. Y entonces soltó la frase. Esa que cambió todo dentro de mí de una forma permanente. Volteó la cara, respiró profundo y dijo: Alejandro ya se iba a ir de todos modos. Necesitaba a alguien a quien culpar antes de que todos me culparan a mí. No fue arrepentimiento. No fue una disculpa. Fue solo la verdad desnuda, dicha con el tonito de quien todavía cree que tenía alguna justificación. Y me escogiste a mí, dije. Eras la opción más fácil, me contestó. Salí de su casa sin decir nada más. No porque no hubiera más que decir, sino porque todo lo que necesitaba decir ahora estaba en un PDF de 6 páginas y en un correo del sistema de reservaciones de una hacienda que mi hermana nunca se imaginó que podría traicionarla. Regresé al estudio. Me senté frente a la computadora y escribí el correo más cuidadoso de mi vida. Me tomó casi 2 horas escribir ese correo. No porque tuviera mucho que decir, sino porque necesitaba decir exactamente lo necesario. Sin agresividad, sin melodrama,
Solo cronología y documentación. Dirigido a mi mamá, mi papá, Alejandro y Mariana. Empecé explicando que había sido acusada falsamente de interferir en el matrimonio de Mariana y que nunca había tenido la oportunidad de presentar mi versión porque me corrieron antes de que alguien me hiciera una sola pregunta. Continué describiendo el correo que había recibido de la Hacienda, explicando el contexto técnico del error, cómo mi correo se había quedado vinculado por accidente y lo que mostraban los documentos. Adjunté el correo original del hotel, el PDF con el resumen de las reservaciones y una línea de tiempo sencilla que había armado con las fechas. Al final, escribí una sola línea más allá de los hechos. No voy a seguir cargando con una culpa que fue fabricada para proteger a quien realmente se equivocó. Lo envié a las 8:17 de la mañana de un viernes. A las 8:24, el teléfono de Mariana empezó a sonar. No contesté. A las 8:31, mi mamá me mandó un mensaje. Nos equivocamos. Dame una oportunidad. A las 8:39, mi papá escribió. Tenemos que platicar. Regresa a la casa. A las 8:52, Mariana. Por favor, no le mandes esto a nadie más. Me quedé mirando la pantalla con esa secuencia de mensajes y pensé en el pasto mojado, en mis cosas tiradas, en la mirada que mi mamá había desviado, y en la voz de mi papá diciendo que yo no era digna de la familia. Contesté con 2 palabras. No, nunca. Alejandro me marcó después, desde un número que yo todavía mantenía activo. Cuando contesté, se quedó un momento en silencio antes de decir, con esa voz cansada de quien sobrevivió a meses de mentiras. Gracias. Solo eso. Pero fue suficiente. La parte que la gente generalmente no cuenta sobre este tipo de momentos es que la victoria no se siente como victoria. Se siente como cansancio. Se siente como el alivio de soltar un peso que ni te habías dado cuenta de que se había vuelto tan pesado porque fue aumentando poco a poco. No me puse feliz cuando llegaron esos mensajes. Me quedé callada. Muy callada. Camila apareció en la tarde con comida y se quedó conmigo mientras el teléfono seguía vibrando con llamadas que yo no contestaba. En algún momento, miró la pared del estudio y me dijo, «Necesitas por lo menos una cosa bonita en este departamento». El fin de semana siguiente, trajo pintura y pintamos toda una pared de color azul. No es poca cosa. Tener a alguien que piensa en el color azul cuando todo alrededor parece gris. Mi mamá fue al instituto a la semana siguiente. Estaba en la recepción cuando me avisaron, retorciendo el asa de su bolsa, con esa actitud de quien ya preparó su discurso pero sabe que no va a ser suficiente. Cuando me vio, me dijo, «Ximena, por favor». No era una disculpa. Era una súplica para que yo le hiciera las cosas más fáciles. Yo conocía la diferencia. Le pregunté por qué no había hecho ni una sola pregunta la noche en que mi papá aventó mis cosas al pasto. Dijo que estaba en shock, que Mariana estaba inconsolable, que la situación estaba fuera de control. Le dije que una pregunta. Era solo una pregunta, y no la hizo. Lloró. Yo no. No porque fuera fría, sino porque ya había llorado todo lo que tenía que llorar en esas semanas sola en el departamentito, y ahora ya estaba del otro lado de eso. Si esto se riega, Mariana puede perderlo todo, dijo en algún momento. Debió haber pensado en eso antes de usarme, le contesté. Salí del instituto y me fui a comer sola, a un restaurante sencillo cerca de mi casa. Pedí una comida corrida, comí con calma, y me di cuenta de que era la primera comida en semanas en la que no estaba pensando en cómo defenderme de algo. Mi papá me llamó para platicar en la casa de mis papás. Acepté, no porque esperara justicia, sino porque necesitaba cerrar ese cuarto en mi interior, ese que todavía guardaba la imagen de él tirando mi chamarra al pasto mojado. Mariana estaba ahí cuando llegué. Mi mamá había puesto pañuelos desechables sobre la mesa de centro como si supiera que los iba a necesitar. Mi papá se quedó de pie detrás de su silla con esa postura de quien confunde la rigidez con la dignidad. Abrió la plática diciendo que yo ya había probado mi punto. Le contesté que no eran los documentos los que habían probado algo. Eran los hechos. Yo nunca había hecho nada de lo que Mariana me había acusado. Los documentos solo hicieron que fuera imposible ignorarlo. Mariana empezó a hablar sobre la presión, sobre cómo el matrimonio había sido difícil, sobre cómo no había podido pensar con claridad. Dijo que no había querido lastimarme tanto. La miré por un momento antes de decirle, «Usaste mi nombre antes de que alguien hiciera una pregunta. Lo planeaste. No me digas que no querías lastimarme». El silencio que siguió duró más que cualquier cosa que alguien dijera esa noche.
Mi papá finalmente me preguntó qué quería. Era la primera pregunta real que alguien me hacía desde lo del pasto. Y yo tenía la respuesta lista, no porque la hubiera ensayado, sino porque llevaba semanas viviendo esa respuesta. Quiero que la verdad se diga claramente, que yo no causé este divorcio, que yo no hice nada de lo que me acusaron y que me echaron de mi casa por una mentira. Volvió el silencio. Luego mi papá dijo, sin mirarme directamente, «Tú no causaste el divorcio». Mi mamá agregó, «Fuimos demasiado rápidos. Demasiado rápidos. No crueles, no injustos. Demasiado rápidos». Miré a Mariana y le pregunté directamente si admitía haber mentido. Cerró los ojos un momento y murmuró que sí. Debió haberme parecido suficiente. No lo fue. Pareció tarde, pequeño, arrancado a la fuerza por la imposibilidad de seguir negándolo. No había arrepentimiento en ese sí. Había resignación. Y entonces mi papá dijo, «Ahora tenemos que resolver esto como familia». En ese momento entendí lo que realmente querían. No era una reconciliación, era contención. Querían que volviera a entrar al círculo para que la historia se quedara controlada, en privado, administrada. Querían mi silencio envuelto en perdón. Me levanté. Les dije, «Ustedes no están pidiendo perdón, están pidiendo control». Nadie me contradijo. Salí por segunda vez. Y esta vez nadie gritó mi nombre en la puerta. En los días siguientes, el mundo alrededor de Mariana empezó a reaccionar como pasa cuando la verdad deja de ser un secreto a voces. Enrique Navarro salió de 2 comités voluntariamente, sin dar explicaciones públicas. Una organizadora de eventos canceló una colaboración con Mariana por motivos vagos. El abogado de Alejandro solicitó los documentos que yo le había reenviado. Yo no hice una campaña de desprestigio. No fui a contarle a nadie. Pero los documentos existen. La gente hace preguntas. Y Mariana había construido su reputación asumiendo que nadie jamás le preguntaría con las pruebas en la mano. Mariana apareció en mi estudio 3 semanas después. Sola, sin maquillaje, con los brazos cruzados sobre el pecho como si se estuviera sosteniendo a sí misma. Era la primera vez que la veía parecer más chiquita de lo que solía ser. No más débil, solo más real. Esa versión de ella que existía debajo de la sonrisa de los eventos y la postura de quien siempre sabe lo que está haciendo. Me dijo que Enrique estaba negando todo más allá de una amistad profesional, que Alejandro estaba usando los documentos en el proceso de divorcio, que mi mamá no estaba durmiendo bien, que mi papá estaba callado de una forma que preocupaba. «Ya conseguiste lo que querías», me dijo. Le contesté que lo que yo quería era no haber sido echada de mi casa por una mentira que ella inventó para protegerse. Le dije que lo que yo quería era que mi mamá me hubiera hecho una sola pregunta antes de condenarme, que lo que yo quería era una familia que me considerara digna de tener, por lo menos, 30 segundos de beneficio de la duda. Se quedó callada. Después me preguntó si podía hablar con Alejandro para que fuera más razonable. Y entendí, en ese momento, que incluso ahí, incluso sin maquillaje, incluso con los brazos cruzados y su vida hecha pedazos, ella todavía estaba pensando en cómo administrar la situación. Todavía estaba evaluando qué podía hacer yo por ella. Le dije que no, y esta vez no tuve que explicarle por qué. Se fue enojada, lo que de cierta forma fue mejor a que se fuera dando lástima. El enojo significaba que me había escuchado. Dar lástima hubiera sido solo otra actuación. Alejandro me buscó una última vez, en un café tranquilo, semanas después, cuando el divorcio ya había entrado en la fase de papeleo y lo peor de la turbulencia ya había pasado. Deslizó un documento por la mesa, una declaración firmada, clara, confirmando que yo nunca había interferido en su matrimonio, que la acusación era falsa y que la separación había sido consecuencia de circunstancias que él y Mariana debían enfrentar juntos y no habían podido. «No tenías por qué hacer esto», le dije. «Sí tenía», me contestó. «Fuiste la única persona honesta en todo esto». Esa frase se quedó conmigo de una forma que no esperaba. No porque me hiciera sentir ganadora, sino porque me recordó cuánto tiempo había gastado intentando ser la persona que arreglaba lo que era difícil en esa familia, esperando que mi lealtad eventualmente comprara algo parecido a la justicia. No lo hizo. Nunca lo hizo. En los meses que siguieron, el departamentito fue dejando de parecer un exilio. Camila pintó esa pared de azul y luego trajo una plantita, luego una lámpara, y luego nos pasamos todo un sábado reorganizando el librero.
Cada cosa pequeña transformaba el lugar en un hogar de verdad, un hogar donde podía despertarme en la mañana sin tener que prepararme para ser juzgada. Mi mamá me dejó un mensaje de voz en algún momento. Sé que te fallé. Fue lo más parecido a una disculpa real que pudo darme. Mi papá nunca llegó tan lejos. Su arrepentimiento se quedó en sus acciones: cargar una caja en silencio, aparecerse una vez con la excusa profesional de que andaba por la zona, sin decir nunca nada que reconociera directamente lo que había hecho. Hay cosas que algunas personas simplemente no pueden decir en voz alta. Aprendí a dejar de esperarlas. En el aniversario de la noche en que me corrieron, mi mamá me mandó un mensaje preguntándome si volvería con la familia. Me quedé mirando la pantalla un rato. Luego le contesté: volví a mí misma. Por ahora, eso tiene que ser suficiente. Y lo era. Porque la historia real aquí no se trata del correo que llegó por error, ni de la reservación del hotel, ni de los documentos que hicieron que la mentira fuera imposible de sostener. La historia real es sobre lo que pasa cuando dejas de actuar un perdón que no se han ganado. Cuando entiendes que ser echada injustamente no significa que tienes la obligación de tocar a la misma puerta rogando que te dejen entrar. A veces la venganza no tiene fuego. No hay una confrontación dramática, ni un discurso perfecto, ni el momento exacto en que la otra parte admite todo lo que hizo. A veces se parece a un estudio pequeño que, por fin, huele a tu propio jabón. A una pared azul que una amiga pintó porque pensó que necesitabas algo bonito. Al sueño de una noche entera sin soñar que tienes que defenderte de algo. A veces la venganza se ve, simplemente, como negarse a regresar solo porque quien te corrió finalmente tuvo miedo de lo que tienes en las manos. 2 palabras. No. Nunca. Y el silencio que vino después de ellas fue el sonido más hermoso que he escuchado. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios: ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no te olvides de hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo por aquí. Te espero allá.